permite la del jueves, en fin, para la gloria y honra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Un lugar humilde, pero mire cómo el Señor permite salida a su palabra, para la gloria y honra del Señor. Hermanos, por favor, les pido que abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu palabra. Padre eterno, glorifica tu nombre en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento a nuestras vidas, trae convicción a nuestros corazones. Jesucristo, sumo sacerdote precioso, muévete en medio de los 7 candelabros, en medio de las 7 iglesias, en medio de tu iglesia que está aquí representada, mi Señor amado. Muévete en medio de nosotros, escudriñanos, glorifica tu nombre. Que tu espada de 2 filos, con un filo salva y con el otro filo condena, mi Señor, sea moviéndose, mi Señor, porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sale y vuelve y lleva un mensaje de alegría o un mensaje de tristeza, uno por haberla rechazado y otro por haberla recibido, y Señor amado, y apropiado en tu nombre y para tu gloria. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, entonces, que ya estamos en la enseñanza 17. Pensamos que iban a ser 1 o 2, y gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza 17. Pensé que íbamos a terminar hoy. Hoy vamos a ver los vasos viles. Y el domingo, si Dios quiere, terminamos viendo lo que usted no quiere ser, lo que no queremos ser. Vasos de ira. Entonces, hoy seguimos dentro de la casa grande en un encuentro con el alfarero, para que entendamos los vasos viles. Bendito es el Señor. Acordémonos que el alfarero es el que le da la forma al vaso, al barro. Nosotros somos ese barro y esas vasijas que el Señor las forma. Pero el propósito de Dios, dice, mire que el propósito de Dios se frustró, pero vino Cristo a rescatarlo. Dice que nos formó a imagen y semejanza de Dios. Así nos formó. Eso se perdió, pero ahora vino Cristo, nos dejó su cruz, envió su Santo Espíritu, el alfarero, para que nos vuelva a formar a la imagen de Dios, a la semejanza del Señor. Entonces, Él es el que nos da la forma. Y ese es el que nosotros necesitamos que nos forme. Porque cuando el hombre es el que nos da la forma, hermanos, vivimos una mentira, porque vivimos un legalismo que no es real en nuestros corazones. Cuando nosotros comenzamos
hacer cambios, porque en el púlpito constantemente se está y los hermanos le dicen a usted y quieren ver la gente, todos como uniformados, pero sin que sea el alfarero el que esté haciendo esa obra. Hay un uniforme que no es real. Y usted y yo queremos que sea el alfarero el que nos forme. Todo tiene su tiempo. A usted Dios lo llamó de pronto hace años y usted se hizo el bobo igual que yo hace muchos años, y cuando llegó el momento empezó el alfarero a amasar este barro. Bendito es el Señor, y Él es el que da la forma adecuada. Esa es la forma que queremos, la que da el alfarero y no la que dan los legalistas. Claro que cuando el alfarero comienza a trabajar, él comienza a trabajar y trabaja el barro por fuera y por dentro. Acordémonos de que él coge por fuera y lo limpia y enseguida por dentro lo vacía el vaso y enseguida lo raspa para quitar todo lo que tiene que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, con el viejo Adán, con nuestro carácter pasado, para poder llenarlo de Cristo, llenarlo del Espíritu, llenarlo de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de conocimiento de Dios, para que entonces a través de nuestras bocas, de esas vasijas, salga esa agua pura que va y lleva gloria a Dios, es glorificada. Por eso Dios dice que su palabra corra y sea glorificada. Y la palabra solamente va a correr a través de la boca de estos vasos, de los vasos que el Señor ha formado, está formando para que su palabra corra. Él no lo va a hacer, Él nos dejó a nosotros y nos entregó el ministerio de la reconciliación y nos hizo ministros competentes a usted y a mí para que su palabra corra y sea glorificada a través de los vasos. Pero si alguno se limpia de estas cosas, el vaso hay que limpiarlo. Porque usted viene alguien a su casa a pedirle algo y usted le va a ofrecer lo que le sobra, un vaso por allá sucio, le va a dar algo sucio. Usted estaba tomando Coca-Cola y tomes esto. No, usted le da lo limpio. Entonces por eso dice el Señor, ¿cuánto más para que llevemos la palabra del Señor? Debe ser a través de vasos limpios. Hay vasos de honra, dice la Biblia, lo acabamos de leer, pero también hay vasos viles. El vaso vil era útil. ¿Cuántas cosas hay que usted las colocaba muy bonitas en algún lugar y de un momento a otro o se puso fea, se descoloró o le pasó algo que ya usted la pone en otro lugar? Anteriormente usted la usaba para honra, ahora ya la tiene escondida. Entonces el vaso vil era un vaso útil, pero al hacerse vil, pues ya se usa para usos viles. Anteriormente lo usaban para echar basura, pero acuérdese que si usted no tiene dónde echar la basura, ¿dónde la pone? Debajo de la cama, la riega aquí, la riega allá. No, necesita un vaso, o sea que el vaso es útil. Es un vaso vil porque usted no va a atender a la gente y con la cosa de la basura aquí. No, usted pone, por ahí lo tiene, pero es útil. Pero sin embargo dice el Señor, pero si se limpia, será de honra. O sea, en ese servicio que ese bote de la basura presta es de honra, porque mira, hasta en la casa de los reyes hay vasijas para basura. Pero imagínese usted cómo serán las vasijas o los tarros de basura donde está el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo será? Yo creo que son mejores que nuestra casa, más limpios que nuestra casa. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de servidores que tienen que mantener. Nunca puede haber una mosca, nunca puede haber nada raro. Entonces, imagínense en la casa grande del Señor, cómo deben ser los vasos, esos vasos viles de honra limpios. Por eso dice que hay vasos de oro, hay vasos de plata, son los más altos, pero también hay vasos de madera y de barro. Hay uno para usos viles. Entonces, el vaso de barro puede ser muy útil. Cristo, siendo el Dios eterno, el creador del universo, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el todo suficiente, llegó el tiempo en que Dios lo programó para que viniera a tomar un vaso de barro y se metió en un vaso de barro. Y ese barro, a pesar de que era de carne como nosotros, llegó hasta la cruz de honra. Era un vaso de barro, pero de honra, útil a los propósitos eternos de Dios, útil para usted y para mí. Si usted y yo tenemos necesidades, le pedimos al Dios eterno en nombre de ese vaso de barro. Bendito es el Señor.
en el nombre de Cristo. Entonces, Dios lo que quiere es que el vaso se limpie. Entonces, en nuestras casas también hay esos vasos. Los usamos para echar basura. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no tenemos dónde echar la basura? ¿Dónde la regamos? ¿No? Si usted la tira en la calle, qué cosa más horrible. Entonces, pero para que ellos sigan siendo útiles, hay un secreto. Hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos. Qué lindo entrar a una casa y usted ver el bote de la basura, no lleno todo de mugre por toda parte, no, limpiecito, como tan limpio como las cosas de la cocina. Se puede. Eso es lo que Dios quiere. Porque hay vasos en la casa del Señor que están llenos de basura. Y como no se limpian, qué grave. Debemos limpiarnos. Esa es la condición de Dios para ser útil. Hay que limpiarnos. Para ser útiles al Señor aquí en la calle, en el trabajo, en el hogar, donde vayamos, hay que limpiarnos. Dios impide, prohíbe, juzgará a aquellos que usan su nombre en pecado. Apártese de pecado, de iniquidad, de basura, todo aquel que invoca mi nombre, porque somos vasos. Entonces, esa condición no la pone el Señor. Y entendamos esto, hay botes de basura. Hay casas lo usaban mucho, ¿cierto? En algunas partes que a los botes de basura hay un spray que huele muy rico y le echan. Y usted ve el bote de basura, huele mejor que mucha gente. El bote de basura huele mejor que mucha gente. Y sobre todo que muchos cristianos, porque al olfato de Dios huelen mal, hieden ya. Llevan días o años podridos, como le dijo Marta al Señor. Hiede ya, Señor. Marta, tranquila. Sí, para eso venimos, para que el Señor nos limpie a los que queremos ya. Entonces, ¿por qué? Hay botes de basura que huelen mejor que las bocas de muchos cristianos. En rabias, ¿cómo le dicen a la mujer? De aquí para allá y de allá para acá. La llevan al infierno y después la suben. Cristianos, en medio de una ira, ¿cómo maltratan a la niña de los ojos del Señor? Entonces, hay botes de basura que huelen mejor que muchos cristianos, que muchos pastores. Y yo me incluyo entre esos muchos. Porque el título de pastor, el que estemos predicando, no significa que somos hombres de Dios, que somos vasijas limpias. Todo está lleno de perversos. Que Dios me guarde a mí. Y ore por mi hermano para que Dios me guarde. Porque el que cree que está bien, ahí mismo va para abajo. Y yo por eso en ningún segundo pienso que estoy bien. Siempre pienso que necesito de la sangre de Cristo, que necesito humillarme, que necesito arrepentirme. Siempre, todo el tiempo lo pienso. Porque le digo, Señor, tráeme a memoria, Espíritu Santo, lo que prometió Cristo. Que tú nos recordarías todas las cosas. Entonces, necesitamos, hermanos, necesitamos que nos limpien. Debemos limpiarnos constantemente. Dios nos dejó el lavacro en el modelo santo de Dios, o sea, los mandamientos. Cuando uno viene diariamente ante los mandamientos, uno se da cuenta a ver si tenemos dioses ajenos, a ver si mi trabajo se volvió más importante. Primero no tenía trabajo, estaba fiel en la iglesia, orándole al Señor, preocupado, y apenas Dios me permitió un trabajo, ya no me vuelven a ver. Hermanos, hay que volver al lavacro a ver si fue que exalté a otro Dios. Y Dios ha prometido, dice el Señor, hombres de poca fe, ¿no sois más vosotros que esas flores preciosas, que esos lirios del campo? ¿Cuánto mayor os dará el Señor todas las cosas que necesitáis? Entonces, muchas veces hay que ir al lavacro a ver si mi trabajo es más grande que Dios. Primer mandamiento, Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo mi cuerpo. Usted trabaja con su cuerpo. Usted lleva su trabajo a la empresa, lleva su cuerpo a la empresa. Entonces, ese primer mandamiento dice que con todo su cuerpo. Entonces,
Por eso es importante, si alguno se limpia de esta cosa, hay que ir a lavar, hay que ir a los mandamientos. A ver si me hago imagen de o semejanza de algo. A ver si estoy usando el nombre y la palabra de Dios en vano, sin propósitos. Le predico a aquel, pero a mí no me entra. Le predico al otro, pero a mí no me entra. Estoy usando el nombre y la palabra de Dios en vano. Y tenemos que aprender a pensar, como dice la Biblia. Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces necesitamos los mandamientos del Señor. Entendamos esto. Belzebú, acuérdese, cuando el Señor le dijeron de que él echaba los demonios por Belzebú. Belzebú era un dios cananeo. Usted lo busca. Belzebú era en la historia, era un dios cananeo. ¿Y sabe qué? Hermano, ¿qué pasa? Lo llamaba o lo llaman el dios de las moscas. Belzebú, el dios de las moscas. ¿Qué pasa cuando usted tiene un vaso? Usted como vaso y yo como vaso. Un vaso de basura. Y lo tenemos allá y usted lo llena de comida y al otro día no lo cambia. Y a los 8 días no lo cambia. ¿Qué pasa? Que esos desperdicios se descomponen. ¿Y de qué se llenan? De moscas. ¿Y qué son las moscas espiritualmente? Demonios. Pecado que trae demonios. Hermano, ¿qué pasa si no nos limpiamos constantemente? Que vienen moscas a nuestra vida, demonios. Prestamos el oído y que vienen moscas y se nos meten. Y levantamos cuando estamos llenos de moscas argumentos. Hermanos, constantemente el Señor dice que nos dejó la cruz para que cada día nos montemos en ella. Y nos dejó su palabra para que cada día nos miremos como el espejo de nuestra vida en Él. Así como el espejo muestra lo desarreglados que estamos, vamos, nos arreglamos, nos ponemos bien y volvemos otra vez al espejo, sí Señor. Entonces la palabra me habla, es el espejo de Dios, me habla de falta de perdón, voy y me pongo bien, me pongo bonito ante mi hermana, le pido perdón y vuelvo al espejo y entonces el espejo me dice, estás bien. Para eso es la palabra, hay que ir diariamente al lavacro, diariamente la cruz en nuestra vida tiene que estar todos los días, porque si no nos llenamos de moscas. Por aquellos que murió Cristo, dice 1 Corintios 1:30, que el Señor Dios nos puso en Cristo. ¿Y para qué nos puso en Él? Para que muramos con Él, para que seamos enterrados con Él, para que resucitemos con Él y para que vivamos con Él. Entonces, es importante, hermanos, cogemos malos olores cuando hay desperdicios en nuestra vida, cosas que no las... Hay que cambiarlo, simplemente la bolsa, sacarla y limpiar el paso. Si alguno se limpia de estas cosas, para que no hieran, hermano. Ahora, es muy normal, hermano, que usted se vaya para el río Medellín y se pare en la orilla y eso huele a brillo. Es normal. Es normal. Usted se meta en una cañería y eso hieda ya. Pero no es normal que en la casa grande del Señor gente hieda allá. No es normal. Él no mancha de inmundicia fuera de la casa grande del Señor, pero no inmundicia en la casa del Señor. Si yo traigo inmundicia, gloria a Dios, vengo del alfarero, Él me trabaja, yo me arrepiento, Él me limpia y ya, y me sigo limpiando porque Él nos capacita para limpiarnos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros miremos nuestro corazón constantemente ante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos esa casa de Dios y no cabe basura. Donde entra Dios, nada cabe. Donde entra la luz, no caben las tinieblas, se van las moscas. La Biblia dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, mire, la cual casa somos nosotros, tú y yo, como casa de Dios, hediendo. Entonces Dios nos llama a que nos limpiemos de todo pecado, de toda malicia, de toda maldad, de toda corrupción. A eso nos llama el Señor, a estar limpios como casa de Dios, porque nosotros somos casa de Dios, somos templo del Señor, somos santuario de Dios. Como dice la palabra, el templo, hay un altar que debe estar limpio y hay unos adoradores que deben tener las asas que son de donde se coge el vasito,
las asas tienen que estar firmes para poder que Dios nos coja, si no se nos suelta. Y también tiene que tener la boca arregladita. ¿Para qué? Para que pueda fluir, hermano, el Señor como dueño sobre su casa. Dios nos llamó para que usted y yo expresemos a Cristo. Expresemos a Cristo, no para que expresemos nuestra filosofía o nuestro carácter, sino a Cristo. Por eso cuando dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y como resultado, si usted lo mira en lo natural, una persona crucificada como resultado ya no se puede mover. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que se expresa en nuestras vidas. Y por eso Dios nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que expresemos las virtudes de Cristo en nosotros. Entonces, como casa nos tenemos que limpiar. No importa la posición que tengamos, tenemos que estarnos limpiando. Si no, hermanos, vamos a ver. Ahora, usted y yo sabemos que los malos olores atraen las moscas. Eso es real en lo natural. Atraen las moscas. Si no nos limpiamos diariamente, como nos dice el Señor, dice, no deis lugar al diablo. Le di lugar al diablo, basura cayó a mi vida. Entonces comienza, ya el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos basta las 6 para que nos arrepintamos. Y nos pongamos a cuenta al otro día, ok, empiezo otro día, pasó algo, hasta las 6 para arrepentirme. No solamente con mi hermano, en todo, diario tenemos que tomar la cruz. ¿Por qué? Entonces, si no nos limpiamos, hermano, viene y se entrona el Dios de las moscas. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, de que nosotros fuimos revestidos de carne y sangre, nosotros, como hijos de Dios, fuimos revestidos de carne y sangre, y también Jesucristo fue revestido de carne y sangre. ¿Para qué? Dice que para destruir en él, en su cuerpo, para acabar con aquel que tenía el poder sobre la muerte, que es Satanás, el poder que tiene a la mayoría de la gente llena de temores y maldiciones. Entonces tenemos que limpiarnos. Ahora, muy importante, si hay por lo general uno tiene en lo natural, usted tiene algo que está oliendo, tenemos algo que está oliendo, entonces lo quitamos de la cocina, lo llevamos para otro lado mientras lo limpiamos. No se va a dejar ahí. No es normal de que usted, como vaso de Dios, como vasija de Dios, y yo estemos al lado de un vaso que esté trayendo malos olores a nuestra vida. No es normal, no debe ser así. Eso pasa cuando una persona que está limpia se junta con una persona que está llena de moscas o está llena de basura, que va a terminar cogiendo los olores. Lo dice la misma palabra nos lo enseña. Se le van a pegar las moscas, hermano. ¿Qué pasa si usted y yo nos juntamos con murmuradores, hermano? Haga la prueba. Bueno, ya muchos lo saben. Van a terminar murmurando. Y comienza, sí, y además aquello, y aquello, y sabe más que la otra. Que la que vino a dañar el corazón, esta todavía sabe más. Y empieza, mire, y se comienza a multiplicar. Acuérdese de la raíz de amargura, que comienza con un poquitico. Y después dice el Señor, por allá en Hebreos, de que se expande. Crece esa raíz. Eso pasa, hermano, cuando nos juntamos con murmuradores, con rebeldes, con desobedientes, con los que levantan argumentos, hermano, empiezan a levantar. La palabra dice una cosa. No, hermano, yo no creo lo que dice el pastor. Yo creo que es esto. Claro, si no quiere vivir a Cristo, si no quiere morir, tiene sus argumentos para seguir viviendo su vida, pero agregó a Cristo a un tiempo determinado. Agregó a Cristo. Dios no nos llama. Dice que Dios nos puso en Cristo. ¿Para qué? Para que muramos con Él. Para ser enterrados, sepultados con Él y para resucitar con Él. Entonces, se nos van a pegar las moscas si andamos con gente así, hermano. Por eso, cuando la palabra santo, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. A que este no quiere, que es mi esposo y no quiere, ok. Yo no me alineo a las cosas de mi esposo ni a mi esposa. Estoy con él, le sirvo, lo bendigo, en fin, todo lo que tengo que cumplir. Pero en cuanto a las cosas de Dios, apartado. Por eso que Dios nos dice que debemos limpiarnos, hermano. Para que no se nos peguen los argumentos, hermano, ni las malas cosas. Y entendiendo de que hay muchas heridas, hermano, que se nos pegan en nuestro corazón.
por diferentes motivos, hermano. Y ahí terminamos nuestra boca hablando lo que no es, nuestras manos haciendo lo que no es, obras que no son de Dios. La única manera, miren, ¿qué pasa cuando usted tiene una herida y no corre al alfarero, al médico? Que esa herida de un momento a otro se va a supurar. Y de un momento a otro usted puede tener eso lleno de gusanos. A mucha gente le ha pasado, lleno de gusanos, lleno de moscas. Por eso debemos ir siempre al alfarero cada día nosotros espiritualmente. ¿Cuántos terminan, hermano, que comienzan con una heridita y no le ponen cuidado y de un momento a otro gangrena? ¿Usted sabe lo que es la gangrena espiritual? Es más que una herida, es más que un pecado. La gangrena espiritual ya viene a ser fortalezas que se le pegan a la gente, fortalezas. Por eso Dios nos llama a destruirlas, no a derribarlas, a destruirlas. Y hay que estar derribando los argumentos para que no se formen fortalezas. Hermano, nuestras heridas, todo. Hermano, si yo tengo una cosa con un hermano, es una herida que tengo. Si yo no la sano, se va a infectar. Fácilmente yo hablando con otra persona, me va a salir, porque como no le obedezco a Dios, dice que cada día me limpie, dice que cada día tome mi cruz, no lo obedezco, entonces se va a infectar. Y entonces fácilmente va a infectar a otros. ¿Por qué? Porque va a traer moscas, demonios. Recuerda que en la vida espiritual no son moscas, son demonios. Mucha gente, hermano, con heridas por años, muchos años. Y van a buscar el consejo de aquel, el consejo de aquel, el consejo del psicólogo, hermano. No van al alfarero. Y la Biblia nos enseña que si las heridas no son sanadas en nuestro corazón, hermano, para poder ser limpios, si alguno se limpia, hay que limpiar los ojos, hay que limpiar la mente, hay que limpiar el corazón, hay que limpiar mi caminar, hay que limpiar mis obras, hay que limpiar mi boca. Si no, terminamos como enemigos de Dios, hermano, enemigos de Dios, y llenos de maldición y muchas veces de amargura en nuestro corazón. ¿Cuánta gente está ofendida con Dios? ¿Por qué? Porque dejaron levantar las heridas que ellos mismos produjeron por sus propias decisiones. Se levantaron argumentos crecieron tanto que se volvieron fortalezas y ya hoy en día están llenos de maldición y de amargura. ¿Peleará el hombre contra Dios y vencerá? Sí lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, los pasos. Isaías 45:9. Hermanos, mire, si el vaso para usos viles no se limpia, va a terminar como un vaso de ira y ahí sí ya no hay vuelta atrás. El vaso de ira no tiene vuelta atrás, lo vamos a ver la semana que entra. Es gravísimo. Hay del que pleitea, Isaías 45:9, hay del que pleitea con su hacedor. Hay gente peleando con Dios, enojados con Dios, porque su marido le hizo algo, la mujer le hizo algo, los hijos o en el trabajo, hermano, pelean con Dios. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Lo que se está obrando en su vida tiene unas manos. El alfarero. Ay, ¿por qué tan difícil? El alfarero. Porque él tiene la medida para usted y para mí. Para cada uno de nosotros él tiene la medida, la arcilla y la humedad necesaria. Porque hay barro que es muy duro, necesita más humedad. Necesita sumergirlo más. Necesitamos perder el control de nuestro yo, hermano, de nuestra naturaleza caída, y darle el control a Dios para que Él pueda trabajar el barro y que sea suavecito, porque si no, entonces le va a tocar echarle más agua. Y acuérdese, cuando el Señor dice que yo bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan, más viene otro, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos el fuego, el horno del alfarero, porque el fuego nos ablanda, pero también nos da dureza. Isaías 45:9, en otra versión, mire, yo se lo leo en otra versión, pueblo de Dios para todos. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. Usted y yo somos una vasija como cualquier otra. Nos vamos a poner a discutir con el que nos creó.
¿Acaso dice la silla al que la trabaja, qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Dios está trabajando, el alfarero está trabajando. Job 42, anótelo simplemente, es sabiduría contender con el omnipotente. O sea, porque por allá Romanos dice de que el Señor hace de la vasija lo que Él quiere hacer. Y dirá la vasija al que la forma que haces. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y dice usted, hermano, ¿cómo ser agradecido? Señor, no entiendo nada. El mundo se me vino encima, Señor, pero tú lo sabes todo. Tú tienes el poder. Hay que, hermano, vivir, entrar. Dice que entrar por sus atrios con acción de gracias. ¿Me está pasando esto malo? Gracias, Señor, porque tú tienes el poder para cambiarlo todo y hacernos vasos de honra. Alabanza, entrar por sus atrios con alabanzas, hermano. Y con acción de gracias. Entonces, ninguna vasija, hermano, puede ser usada sin haber ido al alfarero y pasar por el horno. Es imposible. Si usted pone una vasija, la arma, y si no ha ido al alfarero y no ha pasado por el horno, mire, por allí se le cae. Así, mucha gente que no ha pasado por el horno, no ha venido a la cruz, no toma su cruz, entonces cada día el Señor no tiene dónde cogerlo, no tienen asas, no tienen agarradera para que el Señor los coja. Hay que pasar, hermano, por la casa del alfarero y que nos meta al horno, para que si se nos cayeron las asas y hace tiempo que Dios no tiene control de mi vida, que me ponga una nueva y me meta al horno. Ahora, usted va a ver de que hay trabajos que hace el Señor, que a pesar de que le pone la asa, lo mete en el horno, le pone la sangre. Ojo, le pone la sangre, porque en la restauración con los alfareros en antiguo, allá en la época de Cristo, le ponían la sangre de unos bichos para que afirmara bien. Inclusive hay vasos, dice la Biblia, hay vasos, hermano, hay vasos que el Dios los formó, se quebraron, volvió y los armó, les puso las asas para cogerlos, para agarrarlos, para casarse con ellos, y los metió al horno, les echó el agua, todo lo hizo perfecto, y de un momento a otro se le cayó, y vuelve y lo monta, y vuelve y se le cae, y vuelve y lo monta. Allá vamos. Así hay mucha gente en las iglesias. Por eso Cristo, ¿por qué Cristo dijo, muchos son los llamados? Pocos. La mayoría de la iglesia le pasa eso, que a pesar de que con la sangre de Cristo, a pesar del Espíritu Santo, a pesar de la obra de Cristo, la humillación, a pesar de la palabra, el poder de Dios, nada puede con su yo. Y como nada puede con su yo, llega un momento en que el alfarero desecha esa vasija. Hermano, eso es bíblico. Entonces, no podemos, hermanos, serle útil al Señor con corazones heridos o con bocas resquebrajadas. Primero debemos ir a repararnos, debemos ir al formador. Acuérdese que la Biblia dice de que Él es el creador de Jacob, el mentiroso, el tramposo, pero el formador de Israel, el príncipe de Dios. Y entendamos esto según 1 Corintios 3:13. Todo llamado del Señor tiene que ser puesto a prueba, tiene que ser probado. Eso de que venga yo lo unjo y comience a predicar como hay por ahí un poco de gente en todas partes, aquí en todas partes del mundo, hermanos, es perverso. Ahí lo dice textualmente, toda obra llamada al Señor tiene que ser probado, puesto a prueba en fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. No las cosas buenas, ay, todas las cosas buenas que nos pasan, ay Dios, qué bendición, quiere que le venga el fuego, porque parte de ese bautismo es bautismo en espíritu y bautismo en fuego. El fuego es el que quita toda la historia de nosotros, lo da Dios, lo da el Señor. Entonces, eso es muy importante, lo dice Mateo 3:11. La vasija, usted y yo somos cocidos al fuego para darnos, hermano, templanza. ¿Cuánta gente, hermano, tremendos cristianos, y en un momento a otro viene cualquier tentacioncita, ahí mismo se deshacen? Ven una mujer, ahí mismo comienzan a temblar y terminan llenos de moscas. ¿Por qué? Porque no ha sido metido en el fuego para que le dé templanza. El fuego da templanza, da firmeza, para cuando venga la prueba, ahí está firme en el Señor, tiene el carácter de Cristo.
Porque si no nos resquebrajamos, hermanos, nos resquebrajamos, somos frágiles. La Biblia dice que somos vasos frágiles. No solamente las mujeres, todos somos vasos frágiles. Si vamos a resistencia, pues la mujer tiene la ventaja toda la vida. Un hombre es cobarde, al menos yo soy cobarde para el dolor y esas cosas, pero uno es la mujer, Dios les dio un poder tremendo y dice que nosotros somos el fuerte. ¿Fuerte para qué? Hoy en día la mayoría de los hogares están destruidos por culpa de que el sacerdote no es sacerdote, sino que es un sinvergüenza. No por culpa de las mujeres. Pues tanto llega el cántaro, el agua al cántaro hasta que se llena, ya la mujer se libertaron. Culpa del que no quiso ser sacerdote. Mire que Dios siempre culpó en el Antiguo Testamento a los hombres porque no fueron sacerdotes. Porque dice que Dios buscaba una descendencia para él. Y por eso lo hizo uno con la mujer. Pero, hermano, necesitamos entonces el fuego. Porque si no somos formados en el horno del Señor, no habrá temor de Dios. ¿Qué temor va a haber si el Señor no nos forma, hermanos? Empieza a llegar platica y a crecer. ¡Ay, qué maravilla! Y si tienen un montaje, porque usted sabe que hoy en día, mire, hay estudios tan tremendos, hay carreras que usted no sabe nada y tiene mucha intuición, pero se mete y sale con una intuición, o sea, con un conocimiento que estructuran bien los negocios y uno dice, no, eso no sale. Hoy en día, hermano, hay tanta malicia que ya saben cómo montar la iglesia, cómo mantener feliz a la clientela, que están trayendo billetes, porque me están cambiando mi vida, quita mi oprobio. Era un pobre sinvergüenza, un muerto de hambre, y hoy en día es multimillonario, tiene de todo, y tiene además fama, y además tiene millones de personas que lo adoran, o miles de personas. Y también nuestro oprobio, acuérdense que es lo que dice. Entonces debemos ser formados en el horno, hermano. Es que esta palabra no es para todo el mundo. No, hay gente que viene y nos dicho, les pica de que entra. Pero es que es mejor que nos hable Dios por su palabra así, para que cuando nos coja no nos sea tan duro. Porque a uno lo enseñan a una palabrita, después va a querer la palabra que es, no la resiste, se va. Necesitamos la palabra de Dios, hermano, aquí no hay nada mío. Yo necesito esta palabra. Yo la necesito para mi vida, Entonces, es muy fácil, hermano, comprobar si tú, varón o mujer de Dios, o yo, agregamos a Dios a nuestra vida. Muy fácil. Muy fácil. Si hay cosas que son prioridad, porque el vaso se tiene que limpiar, porque Dios dice que pone un tesoro en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. Dios pone un tesoro en vasos de barro, entonces el vaso tiene que limpiar. Si hay cosas que son prioridad en tu vida o en mi vida, y como tal Dios es relegado a una segunda posición, agregamos a Dios, porque Él es preeminente, Él es primero. La Biblia dice primeramente Dios, primeramente su reino y primeramente su justicia, y todo lo demás es añadidura. Entonces el sacerdote, el Hijo de Dios, primero es Dios, hermano. Primero es Dios, no primero el trabajo, no primero el gimnasio, no primero el deporte, primero Dios. Y entonces usted le puede agregar el trabajo, le puede agregar el deporte, no hay problema. Los legalistas dicen que no puede hacer deporte, haga todo el deporte que es bueno para la salud. Pero primero Dios, hermano. Entonces, si Dios no es primero, entonces lo agregamos. Si para ti o para mí Dios es solo una partecita de un domingo, y Dios no está expresando su vida en ti o en mí, lo agregamos. Domingo vengo, escucho la palabra, me voy, suelto la Biblia y ya, solté a Dios. Donde la Biblia dice que Dios nos puso en Cristo. Y que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Los dos, uno solo. Entonces, agregamos al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo más bien agregué al Señor a mi vida, como la mayoría de la iglesia, muchos de los llamados, la mayoría agregaron al Señor, se van para los infiernos. Entonces, más bien, lo que estamos viendo de las vasijas que se deben limpiar, no debe ser así. Si alguno se limpia de estas cosas, no, más bien debe ser si Dios se limpia de esas cosas. Dios es el que tiene que limpiar, no yo estoy bien. Yo no necesito el alfarero.
Yo sigo viviendo mi vida y el domingo voy para darle alguito. Pero toda la semana lo necesito a él. Entonces, más bien se cambia el papel de 2 de Timoteo 20. Que Dios se limpie y que Dios me sea útil a mí y a usted. No usted y yo útiles al Señor, sino Él útil a mí. Para que me sirva, para que nos sirva a nosotros en todo lo que le pidamos. Mire, todo lo contrario. Límpiate tú, Señor. Yo no necesito limpieza, yo estoy bien. Sé útil a mis propósitos, todo lo que te pido. Mira, llevo años pidiéndote y no veo respuesta. Hermanos, sírveme en todo. Si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. No, tú no me honras, ¿sabes? Yo quiero ver la honra como muchos pastores que mira cómo los has honrado. Honra, hermano. No hay honra más preciosa que Dios haya fijado sus ojos en un pedazo de barro como nosotros, hermano. Y que viva pendiente de nosotros, que viva, Dios vive. Pareciese que Dios viviese para el hombre, porque está preocupado por el hombre, porque Él mismo tomó un cuerpo para venir a llevar el hombre y exaltar al hombre, y bendecir al hombre, sanar al hombre, y amarlo eternamente, hermano. Entonces, muchos más bien entonces, como ya cambiaron ese verso para que Dios sea el que se tenga que limpiar, que el que sea útil a todo lo que yo le pida, a todos mis propósitos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, es lo que hacen por allá con el Buda. Usted sabe que hacen muchas casas con el Buda. Yo me acuerdo cuando era pequeño, que en mi casa llevaron un Buda, entonces le sobaban la barriguita. Seguro eso se usaba en muchas casas y por ahí lo usan. Tienen una necesidad sobre la barriguita al Buda. O si no, pídale a Aladín. Dios es Aladín. Convirtieron a Dios en Aladín. Lo frotan para que salga. Y si no, no me es útil. Lávate. La mayoría de la iglesia es eso, hermano. La mayoría de la iglesia es eso. Y muchos ministros que han llevado a la iglesia a la perversión. Porque si usted quiere un avivamiento en su vida, el avivamiento, lo único que le puede traer avivamiento en su vida es la bendita palabra de Dios, que es poder de Dios, que es viva y es eficaz, es espíritu y es vida. Si la palabra de Dios no lo aviva a usted, hermano, no espere que ningún oído venga a orar por usted. Es antibíblico. Si la palabra de Dios no me la dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted quiere santidad, la palabra lo santifica. Usted quiere regenerarse, la palabra lo regenera. Usted quiere renovar su mente, la palabra lo renueva, porque nos da la mente de Cristo. Hermanos, pues hay que sobarle la barriguita al Buda o al Aladino, para que nos sirva como proveedor, ayudador, porque todo el mundo quiere a Dios como sanador y quiere, Señor, úsame en milagros, Señor, úsame en esto para que la gente me vea. Hermano, a mí no me interesa nada de esas cosas para mí personalmente. Yo no quiero nada que me sea un obstáculo, de pronto me pierdo. Déjame así, Señor, tranquilito. En temor tuyo, ponme temor en tu corazón, dame temor. El que no quiera, dámelo a mí. Temor de Dios. Hermano, eso es lo que necesitamos, temor de Dios es lo que nos sostiene en medio de la tentación. En medio del desánimo, cuando ya usted no quiere y yo no queremos nada más, ahí es donde el temor de Dios nos sostiene. Entonces, hermanos, bendito es el Señor. La Biblia dice que Dios nos puso en Él, en Cristo. Dice que nos puso desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos formados como Él. Bendito es el nombre del Señor. Dice 2 de Corintios 5:21. Miren, Dios nos puso en Él. Al que no conoció pecado, miren. Cristo no conoció pecado. Dice, por nosotros, por usted, por mí, Dios hizo a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Mire, en Cristo. Entonces nosotros somos lavados en Cristo, somos justificados. Por eso dice que Cristo es sabiduría de Dios para nosotros, es santificación, es justificación. Él nos redime. Y dice Romanos 8:29, que eso no lo sabemos de memoria, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo,
También los predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, iguales a la semejanza de la imagen, conformes a la imagen de su Hijo. Entonces mire que usted y yo, para adorar a Dios, porque Dios está buscando verdaderos adoradores, aquí no dice textual y claramente cómo es que nos quiere, cuál es la medida, conformes a la imagen de Cristo. ¿Cómo adoró Dios a Cristo? En vallenatos, en salsa, en tantas cosas que han sacado hoy en día. No, Cristo nunca adoró a Dios, y Dios dice que Él quiere que nosotros seamos conformes, y la palabra conforme significa igual, idéntico a la imagen de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué? Ahí lo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero entre muchos hermanos. Nosotros somos hermanos de Cristo. ¿Y cómo somos hermanos de Cristo? Hechos a la imagen de Él. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Como adoró Cristo. ¿Cómo? Con obediencia. Mírenlo, se lo sigo leyendo, Mateo 12:50, anótelo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, mire usted, no todo el que se congrega, no todo el que predica, no todo el que habla lenguas, no todo el que hace milagros, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. ¿Sí ven? O sea, el hermano de Cristo, que está siendo conformado a la imagen y semejanza de Cristo, es aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Sí ven? Pero tiene que ver con predicar, evangelizar o hacer cosas. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Vean, mis hermanos, por eso dice la Biblia, si alguno se limpia de estas cosas, y entre esos vasos que se limpian está Cristo. Él vino y tomó un cuerpo de carne, un vaso de barro, y se guardó limpio todo el tiempo, nunca pecó. Más aún se hizo pecado por guardarnos a nosotros. Y entonces con toda autoridad nos dices, límpiate, hijo, porque yo te llevo en mí. Anunciaré a mis hermanos, tu nombre a mis hermanos, es lo que hace Dios. En medio de la congregación te alabaré, en medio de la congregación de mis hermanos. Y mire lo que dice Juan cuando el Señor resucitó y está la mujer samaritana. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, no al mundo, no a los fariseos, a mis hermanos, los que estaban con Él, los que esperaban en Él, los que Él entrenó, los que le creyeron, los que estaban por allá juntos en armonía. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren qué hermano tan precioso tenemos. No, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Entonces, los hermanos de Jesús son aquellos que se limpian. Él sabe que somos vasos de barro. Dice que Él padeció todo igual que nosotros. O sea, ¿qué significa? Que cualquiera, usted y yo, cualquiera de nosotros podemos vivir a Cristo, podemos limpiarnos, podemos vivir lo que Él vivió. Porque Él está en nosotros, Él nos capacita para hacerlo. Dice, yo haré que guarden mis mandamientos y los ponga por obra, yo haré. Entonces los hermanos de Jesús son aquellos que se han limpiado, y como tal, hermano, ¿cómo es posible que diga uno que yo soy un vaso limpio pero no hago la voluntad de Dios? Entonces, si hago la voluntad de Dios, soy un hermano de Cristo. Su Dios es mi Dios. Cristo hombre. Por eso dice, si alguno se limpia. Entonces, hermanos, volvemos. Si nuestras heridas no son limpias, se van a contaminar, hermano, van a ser infectadas. Y van a infectar a muchos. Una mosca, mire, por ejemplo, la enfermedad esa del ébola, que eso no tiene que ver nada con un demonio. El ébola no es nada. El ébola solamente mata el cuerpo. El cuerpo. Cuando entran demonios en nuestra vida, ahí donde Dios puede verdaderamente, que nos alejamos de Él, puede no solamente destruir el cuerpo, sino tirar el alma a los infiernos. Entonces, la mosca lleva infección, lo pica a usted. Si yo tengo una infección, me pica a mí, y enseguida va y se monta en usted, se la pone, porque ya pone huevitos. Así es como se va. Entonces le presto el oído
a un vaso por ahí que está con basura, entonces si no me limpio, bueno, está bien que me diga lo que me diga, está bien, me viene a hablar mal de un hermano, no me importa. Entonces yo, como me limpio, entonces por el derecho la limpio o lo limpio, le digo, hermano, pidámosle perdón al Señor, mire, y nos edificamos unos con los otros. Así debe ser en la casa grande del Señor. ¿Por qué? Porque si no se contamina toda la casa grande. Mucha gente que mantiene, hermano, el oído pendiente, chismes, tantas cosas. Mire lo que dice el Salmo 1, Salmo 1:1. Bienaventurado el que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, miren, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, que el gobierno de Dios está su delicia, en el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque si no, hermano, comenzamos a leer. Nos limpiamos de la mosca, nos limpiamos de los malos, de la descomposición, de los malos olores, limpiándonos, hermano, en la casa grande, limpiar para ser útiles al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos limpiamos, no vamos a ser útiles al Señor. Y no solamente no vamos a ser útiles, vamos a contaminar a otros. Entonces, hermano, los vasos viles, es lo que estamos viendo. Mucha infección. ¿Qué pasa cuando una manzana se pudre, hermanos? Y la tenemos con otras manzanas. Daña las otras. Es el mismo principio. Un vaso con basura en la casa y descompuesta va a llenar la casa de moscas. Usted la va a comenzar a... Es tremendo. Es un principio bíblico. De limpiarnos, hermanos, y la única manera de que haya limpieza es el arrepentimiento, no hay otro. Nosotros el lodo lo lavamos, le echamos jabón, le echamos olor, pero para nosotros lo único que nos limpia es el arrepentimiento ante la palabra. Cuando venimos al espejo y nos habla, nos arrepentimos, nos lavamos, nos limpiamos, entonces somos útiles al Señor y dispuestos para lo que Él diga. Y entendiendo esto que ya estamos terminando, la única contra, hermano, para las moscas, para los demonios, es la sangre de Cristo. Amén. La única contra. No es leer mucho la palabra, es la sangre de Cristo. Y ese principio de la sangre que dice que cuando hay infección, dice la Biblia que el que está en luz, venimos a la luz de Cristo. Como Cristo es luz, tiene comunión, o sea, se limpia. Y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado, de toda infección, de todo dolor, de toda, para hacernos gratos al Señor. Sin la sangre, hermano, rociándose constantemente en nuestras vidas, nunca seremos útiles al Señor. Bendito es el Señor. Una vez que viene el arrepentimiento, hermano, hay perdón, Dios nos lava, nos limpia y podemos servir de hermanos en gozo. Pero si alguno no se limpia de esas cosas, vamos a ver la semana que entra, si Dios nos permite, no se la pierda, que no es una película, es la palabra del Señor. Va a ver donde terminan los vasos viles siendo vasos de ira, sobre los cuales Dios va a derramar su ira. Pongámonos de pie, hermanos. Pero qué lindo que nosotros, como vasos de barro o de madera, podamos ser usados para la gloria de Dios, limpiándonos. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cerremos los ojos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos. Señor, te pedimos perdón, mi Señor, si te hemos contristado, Espíritu Santo.
Si hay algo en nuestra vida, Señor, queremos limpiarnos, Señor. No queremos ceder, no queremos moscas, mi Señor, en nuestras vidas. Señor, queremos la llenura de tu Espíritu. Queremos, como hermanos de Cristo, mi Señor, hacer tu voluntad perfecta. Señor, queremos limpiarnos. Dios mío, te damos gracias por tu preciosa palabra. Sabemos, Señor, que solamente a través del arrepentimiento viene una limpieza verdadera a través de tu preciosa sangre en nuestras vidas. Así que si aquí hay alguien, hermanos, que necesita arrepentirse de algo, si no ha venido a Cristo y quieres venir a Cristo, la puerta es el arrepentimiento para que venga la sangre del Señor a tu vida, te lave, te limpie de todo pecado. Si quieres, dile conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, mi Señor. Si hay algún pecado en mi vida, mi Señor, si hay idolatría, mi Señor, si tengo cosas por encima de ti, si tengo dioses ajenos, mi Señor, ya sea mi trabajo, lo que sea, yo te pido perdón y te pido que me des la oportunidad, Señor, de un trabajo mejor o cambiar mi forma de vida para entronarte a ti, mi Señor, para que tú seas no solamente mi sanador, mi salvador, mi proveedor, sino el Señor y Rey de mi vida. Yo te doy gracias, Padre, por la preciosa sangre, mi Señor, que derramó tu Hijo en la cruz. Mi Señor, escribe mi nombre, mi Señor, en el libro tuyo, Dios mío, y glorifícate en mi vida cada día, mi Señor. Yo quiero hacer tu voluntad y vivir para agradarte. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores. Lávame con tu preciosa sangre, límpiame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Produce ese verdadero arrepentimiento en mi vida, para yo mostrar con mi vida fruto digno de que me arrepentí, que soy tu Hijo, Padre, y tu hermano Cristo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén.